sedes creadas al amparo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones estarán exonerados del pago del impuesto a la renta por los primeros 10 años contados a partir del siguiente ejercicio fiscal a aquel en el que ocurra su otorgamiento. Una vez finalizado este periodo de la exoneración de los administradores o operadores, gozarán de una reducción del 10% respecto a la tarifa de impuesto a la renta corporativa vigente al momento de otorgamiento por el resto de la duración de la autorización de la zona franca o sede. Esto pues ofrece ventajas que nos hacen también competitivos con otros países que también tienen esta figura legal. Voy con mi último entrevistado. Realmente me da mucho gusto saludar al colega Emilio Palacio. Emilio, buenos días y bienvenido a Visionarias. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo has pasado? Qué gusto estar contigo. Un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias. ¿Ya en el Ecuador, Emilio? Sí, ya estoy aquí en Guayaquil desde ayer. He venido por un motivo que era al principio puramente personal, que es la reunión de la promoción de mi colegio, Cristóbal Colón, que cumple 50 años. Y mis amigos me insistieron en que tenía que estar y tenían toda la razón. Pero luego han surgido también otras cosas que, bueno, tendré que, entre esas, la amable, la agradable tarea de conversar contigo. Bueno, vamos poco a poco conversando. Entonces, lo primero que quiero saber es cómo ha encontrado el país, su ciudad, en este momento pues asediada por un tema de seguridad bastante preocupante, pero bastante cambiada. No sé cómo la encontró, no sé si coincide conmigo, muy bonita. Bueno, sí, la mayor diferencia al llegar, al salir a las calles, al avanzar en el automóvil, es ver que hay mucho movimiento. No sé qué es lo que sea, veo más gente en la calle de lo que antes era, como que nos hemos vuelto una cosa más metrópoli, más bulliciosa de lo que ya era de por sí Guayaquil, pero sí muy bonita. Veo que la ciudad está mejorando considerablemente. No pude ver nada de violencia hasta ahora, afortunadamente, por lo que sigo yo los noticieros, me diera la impresión de que las cosas no se han arreglado completamente, pero por mi lado muy bien, todo muy tranquilo. Emilio, ¿qué ha sido de ti todos estos años? Pues sabemos que estabas asilado en Estados Unidos, pero ¿qué has hecho? ¿A qué te has dedicado? Una persona que era tan dedicada a su trabajo, a poder opinar sobre lo que sucedía en el país, pues con una voz fuerte, una voz pesada dentro de la opinión pública. ¿Qué ha sido de ti todos estos años? Bueno, Janet, como actividad, continué con el periodismo. Algunos de tus televidentes seguramente lo saben porque he estado presente a través de videos, artículos. He tratado de reflejar la opinión de un migrante que desde afuera ve el país. Eso tiene desventajas, obviamente, porque tú estás lejos, pero también tiene ciertas ventajas porque cuando ves el bosque desde lejos lo aprecias mejor. Y creo que la reacción fue muy positiva. Yo me siento muy orgulloso de los ratings que tuvo. Ha sido muy bien recibido mis comentarios y eso me da una enorme satisfacción. Ahora, confieso que comercialmente fue un fracaso, ¿no? Lamentablemente había un terror terrible al correísmo y entonces empresarios, amigos me pedían, Emilio, por favor no me hagas eso, donde te doy publicidad me cae encima todo el escaparato del Estado. Y entonces ahí cambié y se me ocurrió algo que es muy frecuente en Estados Unidos, que es pedir donaciones, para vivir de donaciones, no de publicidad. Y me funcionó. No, por supuesto, no para tener un nivel de vida fabuloso, pero sí para sobrevivir, ¿no? Claro que por supuesto tuve que gastarme mis ahorros, tuve que deshacerme de mi casa, en fin. Y así llegué hasta el día de hoy, ¿no? Que nuevamente lo voy a relanzar mi proyecto y creo que esta vez comercialmente tendrá más resultados, ¿no? O al menos creo que así será. Estoy segura que sí, Emilio, pero pues en todo este tiempo que usted ha estado asilado, que tú has estado asilado allá en Estados Unidos y has tenido que ver las cosas de lejos, ¿cómo ha sido esa sensación, ese tener que ver las cosas de lejos y de una manera tan abrupta salir del país y pues tener que pedir un asilo?
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, hasta hace muy poco era doloroso ver cómo el país se hundía en un marasmo incontrolable, un proyecto totalitario que no tenía límites y que tampoco lo tenía límites en cuanto a la corrupción. De qué manera se avanzó es sorprendente, pero también es sorprendente la reacción que finalmente tuvo el pueblo ecuatoriano, que cuando abrió los ojos y se dio cuenta de lo que le estaban intentando hacer, reaccionó de una manera que me llenó de orgullo. A mí, te lo digo sinceramente, porque hemos visto otros países de América Latina que cayeron bajo estas dictaduras y no pudieron evitar que les cayera la piedra encima. Nosotros reaccionamos a tiempo y salimos de ese marasmo. No ha sido un proceso fácil, además ha demorado un tiempo, pero finalmente con el nuevo gobierno creo que las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Veo otro ambiente, empezando por la libertad de expresión, ¿no? Completamente diferente. Claro, nos cae la pandemia y nos cae ahora la guerra de Ucrania, que al menos yo opino que eso no es una guerra de Ucrania, eso es una guerra mundial. Lo que pasa es que los tiros son en Ucrania, pero el efecto económico que esa guerra va a ser en todo el mundo y ya de hecho está afectando a nuestros productores bananeros, productores de exportadores de flores, etcétera. Y entonces todo esto se junta y nos cae encima, más la herencia esta terrible del narcotráfico que nos quedó y de bandas que se están peleando entre ellas el territorio. Y entonces, si ya teníamos grandes dificultades, ahora se nos agregan estas tres dificultades que nadie esperaba, o la del narcotráfico sí, pero que nadie sabía qué tan grave iba a ser. Y eso dificulta avanzar por el camino correcto, pero creo que hay la intención de hacerlo, ¿no? Claro, y bueno, viendo las cosas de lejos, pero a través de los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, es de alguna manera es fácil sentirse de alguna manera cerca, ¿no? Pero no sé, tú saliste en el 2012, son 10 años y llegas acá al Ecuador hoy y mira que están instalando en este momento una sesión en donde nuevamente se priorizan los intereses políticos, partidistas, personales, las broncas, pero no los intereses del país, como que, y los protagonistas siguen siendo los mismos en estos 10 años de ausencia, de distancia entre tú y el Ecuador, pero no sé cómo ves a la política, igual, mejor, peor, no avanzamos. Bueno, es como todas las cosas en la vida, es una mezcla de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo te diría una cosa que me parece que, para comenzar por la parte positiva, que me parece que es muy importante y que creo que los ecuatorianos en el país no la alcanzan a percibir, pero que desde afuera no solo lo percibo yo, lo percibe mucha gente, muchos analistas que me lo comentan. No debe haber ningún país de América Latina que tenga tantos funcionarios de un gobierno presos, fugados, perseguidos por la justicia. Son 25 o 30 altos funcionarios, desde el presidente, el vicepresidente, ministros, que están fugados, presos, condenados por temas de corrupción. En otros países han caído uno, ha caído dos, en el mejor de los casos unos cuantos, pero acá toda la cúpula de esta barbarie que tuvimos encima tuvo que salir corriendo y no como yo por defender unos ideales, sino por defender unos billetes mal habidos, ¿no? Entonces esa es la parte que me parece positiva a mí, que y eso es obra de los ecuatorianos, del pueblo ecuatoriano, que exigió, que reclamó y lo logró, que se le ponga un poco más de mano dura a todo esto. Faltan cosas, la plata no se ha recuperado, pero que, te digo, hemos avanzado. Y si quieres la parte negativa, completamente negativa en mi opinión, es que las instituciones siguen sin funcionar en el Ecuador. Acá lo único que funciona es la presidencia, la fiscalía y por ahí alguna otra institución que se me escapa. La justicia es de llorar, es de llorar. Realmente no entiendo cómo puede ser, ahora es más descarada que nunca,
porque agarran a un delincuente, a un político estafador y lo liberan con una firma como que si no pasase nada y el país le cuesta reaccionar. No, no estamos reaccionando como con Correa, que con indignación inmediatamente salimos a las calles a protestar y logramos que se cambien algunas cosas. Ahora protestamos, pero un poco desde la casa solamente. Eso hay que cambiarlo. El país no va a cambiar porque se muere. No discuto si se debe o no se debe convocar muerte cruzada, elecciones, consulta popular. Habrá que buscar la mejor fórmula, yo no lo puedo decir porque no he estado acá, pero lo que sí sé es que ninguna elección, ni consulta, ni muerte cruzada va a arreglar el problema si el pueblo no reacciona y se moviliza para defender la democracia y las instituciones. Claro, pero digamos, eso ha sido algo que ha cambiado en estos 10 años, Emilio. Ya la gente ya no quiere salir a las calles, está como decepcionada de esa alternativa de poder salir a manifestarse. No solamente tiene miedo, está el COVID, está pues el miedo a ser de alguna manera fichados o, pues casados ahí como gente que hace problema. Y también la pereza, realmente ahorita ya da pereza. Nada cambia, finalmente todo se decide políticamente y de qué sirve uno salir a luchar por lo que realmente vale. Entonces, estoy simplemente repitiendo lo que muchos jóvenes principalmente dicen, porque si hay alguien que sale todavía a las calles son los adultos mayores. Es triste ver eso, Emilio. Mira, te diría algo que yo lo viví, lo sentí y lo vi desde afuera también, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo puede ser que un pueblo acepte tanta barbaridad? ¿Cómo puede ser que no se reclame y el país se hunde, se hunde, se hunde? ¿Y tú crees que ya va a desaparecer el Ecuador? De repente se levanta de nuevo y de repente la gente dice no y reclama y protesta. Bueno, las olas no van y vienen en la misma dirección siempre. Siempre hay un momento de reflujo y luego viene de nuevo el flujo. Creo que estamos en un reflujo porque, claro, nos deshacimos de una monstruosidad, pensamos que ya podíamos descansar y está legítimamente nos estamos tomando un descanso, pero hay que comenzar a darnos cuenta de que no es lo mismo ya en muchos aspectos, no tenemos ese sistema totalitario, ese miedo a hablar, hay libertad de expresión, se puede decir lo que uno piensa, a veces incluso con exageraciones que son inevitables, pero lo que falta es que el Congreso haga sus tareas de Congreso, no otras cosas, que la justicia haga justicia y no se dedique a otras actividades, menos aún actividades ilícitas. Tenemos que conseguir poner en orden en ese sentido, ¿no? Y yo creo que con esa experiencia que yo vi, de que parecía que el país se hundía y de repente el país reaccionó, yo creo que sospecho que va a ocurrir lo mismo, que en algún momento nos vamos a dar cuenta de que aquí no es que se está discutiendo la legalidad de cómo debe funcionar el Consejo de Participación Ciudadana, que no debería existir esa barbaridad. Aquí lo que se está es cómo empuño yo y cómo le meto la mano yo y no el otro al Consejo de Participación Ciudadana para hacer lo que yo quiero y lo que yo necesito y lo que a mí me conviene. Yo creo que en algún momento el pueblo identificará, porque las responsabilidades tampoco son iguales por todos, hay gente que quiere hacer las cosas bien, y en ese momento en que abramos los ojos las cosas van a cambiar. Claro, bueno, desde mi punto de vista se ha recrudecido un problema de falta de valores que digamos que tuvo su ebullición en ese gobierno correísta con ese pésimo ejemplo que dio el dictador, como muchas veces le llamamos, pero hay cosas que han permanecido y que se han recrudecido. La gente ha perdido sus valores y yo a veces digo que no es problema de las instituciones, es problema de la gente que está dentro de esas instituciones que hace que no funcionen porque priorizan sus propios intereses. Entonces, yo al igual que tú no le pierdo la fe a la gente también. No le pierdo la fe. Yo creo que este país finalmente es la ciudadanía, la gente, los ecuatorianos, los que finalmente han dado esa estocada final para derrotar a los corruptos, para derrotar a los malos y pues que los intereses de la mayoría sean los que se prioricen. Le tengo fe,
pero pues la espera desespera, ¿no? La espera desespera y nos hundimos, nos unimos. El otro día hablaba con José Hernández, que también es un gran amigo, colega, que sé que tú lo conoces también, y yo le decía, pero es que, José, es que ya tocamos fondo, y me decía, no tocamos fondo, y no vamos a tocar fondo, no hay fondo, no hay fondo, esto es una caída, y caída, y caída, y llevamos años cayendo, cayendo, y te voy a hacer la misma pregunta a ti porque ya mencionaste algo. Yo le decía, sí, José, entiendo eso y estoy totalmente de acuerdo. Estamos realmente en una caída libre, pero con un ingrediente adicional que no teníamos antes, y es el narcotráfico y la delincuencia organizada. ¿Cómo va a acelerar esa caída? ¿Cómo puede acelerar esa caída un ingrediente que realmente está aprovechando de todo este desorden y toda esta crisis política para poder afianzarse mucho más y hacernos más daño? Bueno, Yané, yo haría una precisión. El narcotráfico nos viene acompañando desde hace 15 o más años, casi desde el momento en que la FARC, en un video, el Mono Jojoy anunció públicamente que ellos iban a financiar a un candidato a la presidencia. Y obviamente que no lo hicieron porque de buena gente, de que nos cae bien este muchacho, sino porque a cambio de eso esperaban algo. Y a partir de esos momentos no se detuvo ni un instante el aterrizaje de avionetas que nadie sabía de dónde venían ni a dónde iban, de permisos para vuelos del avión presidencial que nadie sabe qué llevaban. Y es obvio que los carteles internacionales de la droga se fueron instalando en el Ecuador con toda tranquilidad y paulatinamente. Y entonces, claro, no veíamos la violencia, aunque hubo momentos de terrible violencia en estos 15 años que a veces los olvidamos porque uno mira el presente, pero hubo momentos de que también se encontraron cadáveres decapitados, etcétera, etcétera. Pero no era lo mismo porque como tenían carta libre, pues entonces, vamos, esto es una fiesta, no pasa nada. Pero ahora se agrega, lo que sí se agregó ahora es que hay un cambio eh, en el narcotráfico. El narcotráfico decide internacional, los carteles mexicanos y colombianos deciden, nosotros no vamos a actuar directamente, sino indirectamente a través de bandas locales. Y las bandas locales reciben esta notificación de sus jefes de México y Colombia y dicen, ah, bueno, entonces asegurémonos del mercado. Y empiezan una guerra entre ellas por asegurarse el mercado local. Acá no se está peleando quién manda cocaína a Nueva York, acá se está peleando quién vende cocaína a los ecuatorianos. Y eso es lo que provoca esta guerra que es muy difícil de controlar. Ningún país ha podido hacerlo de manera sencilla. En México, un presidente anterior se le ocurrió declarar la guerra al narcotráfico y se tuvo que ir a su casa porque fue insostenible el problema. Creo que a nosotros nos va a ir un poco, nos va a ir mejor, pero es un problema gravísimo, es un problema gravísimo, donde se necesita asesoramiento técnico que nosotros no lo teníamos, porque además la policía, tú sabes, la descalabraron el 30 de septiembre, a las Fuerzas Armadas le metieron la mano donde podían y no podían. Entonces, no es que ahora ocurre esto, es que se ha venido dando, es un cáncer que ha venido avanzando y evolucionando a lo largo de los tiempos. Con eso no quiero justificar que todo lo que se está haciendo de las autoridades esté bien, hay muchos errores, yo los veo, muchos errores que se han cometido, pero también entiendo que es una pelea difícil. Así es. Para finalizar, Emilio, porque podríamos quedarnos conversando aquí toda la mañana, poniéndonos al día sobre todo lo que ha ocurrido en este tiempo, pero bueno, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Emilio Palacio y el diario El Universo, o de la Comisión, y de finalmente tener esa, digamos, esa bandera, ¿no? De tener la razón. Yo tenía la razón, siempre lo supimos, pero es afianzar, ¿no? A través de un organismo internacional, de que te han llamado tus amigos para celebrar esos 50 años de graduados o del colegio, de graduados, ¿verdad? O es aniversario del colegio. Del colegio, no, no, sí, soy más viejo de lo que parece, del colegio. Pero bueno, ¿y hay alguna oportunidad, alguna posibilidad de que vuelvas definitivamente? ¿Esta es una venida temporal o te quedas ya?
Te soy sincero, Janet, no te puedo contestar y quiero explicarte a ti y a los que nos ven por el motivo. Yo, por mí, yo regresaría, me quedaría, no me volvería en este momento a Miami, me quedaría con mi esposa, nos instalaríamos acá y trataríamos de recuperar la vida, que no la vamos a poder recuperar, pero en algo, en alguna medida, volver a lo que teníamos. Lo que pasa es que tengo que pensar en mis hijos. Tengo dos hijos, te menciono solo el caso del más pequeño, tiene 17 años. Él cuando llegó a Estados Unidos tenía 7 años. Es decir, ha vivido más tiempo en Estados Unidos que en Ecuador. Conoce mejor Miami que Guayaquil. Él ama su país, Ecuador. Él ama nuestra cultura, nuestra cocina, la música, todo lo conoce muy bien. Me llama la atención porque cuando yo estábamos en Ecuador no veía jóvenes tan identificados con la cultura ecuatoriana como lo veo yo en mi hijo. Pero él es un hombre ya, 17 años, y es realista. Y me pregunta, papá, ¿qué oportunidades tengo yo en Ecuador? ¿Y qué oportunidades tú ves que tengo yo en Estados Unidos? Y yo no le puedo mentir. Y yo le tengo que exponer, sin pronunciarme, sin darle una opinión, todos los elementos sobre la mesa para que él tome una decisión. Y lo está pensando. Pero el mayor ya me dijo, papá, yo ya hice mi vida acá, ya se independizó, ya se fue a vivir aparte, tiene su pareja, etcétera. Decirle, ¿sabes qué? Dejemos todo porque tu mamá ya nos queremos volver al Ecuador, no va a ser fácil. Entonces, no hemos tomado una decisión definitiva, lo estamos conversando, pero quiero que se sepa que no es sencillo por este tema que te estoy diciendo, ¿no? A mi hijo de la noche a la mañana los arrancaron de su colegio, de su círculo de amigos, de su ciudad, de su familia, de su país, tuvo que aprender otro idioma, tuvo que ir de repente a una escuela donde nadie le entendía y donde él no entendía a nadie. Y bueno, toda esa experiencia traumática tiene sus costos. Bueno, pues te deseo lo mejor, Emilio. Por lo menos nos has dicho una buena noticia y es que volverás a las canchas del periodismo de lleno. Así que ahí nos encontraremos y ahí nos veremos y espero que podamos encontrarnos nuevamente a través de esta vía digital. Ojalá algún día te pueda tener aquí personalmente cuando vengas para la ciudad de Quito para poder analizar todo lo que el entorno político, económico, la realidad nacional pues, e internacional también amerite discusiones buenas, profundas y sobre todo con buenas intenciones. Así que pues espero verte pronto y me da mucho gusto que estés aquí. Disfruta mucho de esta estadía, ese encuentro con los amigos, con la familia y pues ojalá en algún día se den también las condiciones porque es totalmente entendible lo que tú estás diciendo. La historia y la vida nos cambia el rumbo y el rumbo tuyo está ahora allá. Pero pues, ¿quién quita que en cualquier momento puedas regresar ya a tu país, en donde siempre estaremos con los brazos abiertos? Así que me da mucho gusto verte, que pases de lo mejor y estamos siempre en contacto. Siempre bienvenido a Visionarias, Emilio. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo un saludo para todos. Y sí, esta es la cancha en la que donde juego el único deporte que sé jugar, porque no sé hacer otra cosa que hacer periodismo como tú, y entonces ahí nos veremos. Perfecto, que pases un excelente día.